Les invito a buscar en sus Biblias la carta a los Corintios, su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 16 al 22. Hoy vamos a estar hablando del tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vamos a hacer de lo que Pablo le dice a los hermanos de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 16 al 22, que lee de la siguiente manera: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Les invito a que oremos. Padre, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Te pedimos, mi Dios, que a través de tu palabra, Padre, que sabemos que tiene el poder para transformar vidas, sea ella y tu Espíritu Santo transformando las vidas que en la mañana de hoy nos están viendo a través de estos medios. Te pedimos que tu iglesia también se pueda edificar, fortalecer su fe para seguir enfrentando esta pandemia que nos acecha con la esperanza que tenemos en ti, con nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias te damos en Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. En 1874, un ministro bautista llamado Robert Lowry escribió uno de los himnos más conmovedores que exalta la resurrección de Jesucristo, titulado La tumba le encerró. Observe cómo estos versículos contrastan la impotencia de la muerte y el sufrimiento con el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lee de la siguiente manera: la tumba le encerró, Cristo mi Cristo. El alba allí esperó, Cristo el Señor. De guarda se escapó, Cristo mi Cristo. El sello destruyó, Cristo el Señor. La muerte dominó, Cristo mi Cristo. Y su poder venció, Cristo el Señor. La muerte, el enemigo más temido de todo hombre, no tiene poder para reinar sobre el Señor de la vida. Y esta verdad tiene importancia para usted y para mí aquí y ahora en el siglo XXI. Ahora bien, si no hubiese resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué pasaría si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fuese un mito del siglo primero? Si fuese así, ¿cuáles implicaciones vendrían a nuestra vida? Las implicaciones serían devastadoras para el cristianismo. Por eso quiero llamar su atención sobre lo que el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, en estos versículos que acabamos de leer, para que pueda ver lo que sucede cuando se olvida la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús no solo murió, un día como hoy se celebra su resurrección de entre los muertos, así que el Señor muere, es puesto en una tumba, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y qué es lo que ocurría con estos hermanos en la iglesia de Corintios? Bueno, todos los problemas que tenía esta iglesia, también se añade la confusión de algunos de sus miembros sobre la resurrección de Jesús, debido a la influencia de los filósofos de esos tiempos. Los filósofos, los griegos, creían que el cuerpo material era inherentemente malo y que la muerte era una especie de liberación para el alma, y por lo tanto estos pensamientos habían influenciado a algunos de los miembros de la iglesia, los corintios. Por eso en el versículo 33 de primera de Corintios capítulo 15 sale este versículo que es muy comentado y a veces muy citado fuera de su contexto, pero es en este contexto. ¿Cuál versículo? El 33. ¿Qué dice?
no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, porque se habían dejado influenciar por los griegos hablando acerca de la resurrección, cosas equivocadas, y por lo tanto Pablo le dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que la diferencia que vamos a ver del cristianismo radica en los primeros versículos de este capítulo 15, desde el versículo 1 al versículo 4 nos ofrece la diferencia abismal que tiene el cristianismo con las demás religiones que se ofrecen hoy en este mundo. Versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted, querido amigo que nos está viendo, si usted cree que el cristianismo se parece a todas las religiones del mundo, está equivocado, porque el cristianismo es único, ya que es la única religión que habla y que nos dice que su Mesías se levantó de los muertos. O sea que toda la fe cristiana se sostiene o cae en torno a la veracidad de su resurrección, a lo cual un gran historiador identificó como el hecho mejor verificado en la historia. Así que para aquellos que nos pueden estar escuchando y diciendo que es una mentira, que es una falacia, que es un mito, yo les voy a pedir que presten su total atención a lo que hablaré en la mañana de hoy. Y el apóstol Pablo, en este capítulo grandioso, hermoso, hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que le dice a estos hermanos es que la resurrección de Jesús era un hecho incuestionable. Y eso es lo primero que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. El hecho incuestionable de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso se encuentra desde los versículos 5 al 10. Y dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que esto es un hecho incuestionable. Y les voy a explicar el por qué y cuáles son los argumentos que el apóstol Pablo trae a colación. Nosotros tenemos que entender que en cualquier tribunal humano, para demostrar un hecho, el testimonio de testigos oculares es de suprema importancia. De hecho, un testimonio completo implica testigos que, primero, hayan estado en el suceso y admitan conocerlo con certeza. O sea, que estas personas hayan estado o hayan presenciado el hecho. Lo segundo, que los testigos estuvieran sanos mentalmente. No es creíble a una persona, aún en los días de hoy, que se puede verificar su condición mental y entonces no toman en cuenta su versión. Por lo tanto, también ocurría en esos tiempos y tenía que ser testimonios creíbles porque la persona estaba cuerda, estaba totalmente en sus facultades mentales. Lo tercero es que tenían que esos testimonios que ser íntegros, o sea, que los testimonios no se contradecían entre sí, sino que cada cual afirmaba un suceso. ¿Y cuál era este suceso? Que el Señor Jesucristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario y puesto en una tumba que no le pertenecía a él, sino que le prestaron al tercer día, resucitó de los muertos. Y el apóstol
Pablo comienza en primer lugar con el testimonio de Pedro. Este es el primer testigo que él menciona, Cefas, que era Pedro. ¿Y qué ocurrió con Pedro? Bueno, un hombre que lo negó. Todos aquellos que me pueden estar viendo y muchos de ustedes conocen que el apóstol Pedro fue el que negó a nuestro Señor Jesucristo en los momentos más críticos, lo negó 3 veces. Luego de eso, se dice que Pedro siguió en su vida normal. Ellos no creían que Jesucristo fuese a resucitar, lo dejaron solo. Por lo tanto, ellos siguieron su antigua vida, su antigua profesión. Y fue Pedro, un hombre que lo negó, que luego que ve a Cristo resucitado, de hecho, fue el apóstol Pedro el primer varón que vio a Cristo resucitado. Poco después los demás discípulos tuvieron la misma experiencia. Pero era Pedro, y fue Pedro que negó al Señor, lo dejó y luego de verlo resucitado, dio su vida por él. No tan solamente dio su vida por él o estaba dispuesto a dar su vida, sino que también estuvo dispuesto a sufrir por él. Así que vemos aquí que Pedro fue uno de los primeros que ve a Cristo resucitado y que luego los demás discípulos tuvieron esa hermosa experiencia. Pero algunos, a través de la historia, han intentado desacreditar la aparición física del Señor Jesucristo luego de su resurrección, alegando que se trata de una simple visión piadosa de los creyentes que veían todo a través de los ojos de la fe. Ay, bendito es que esos cristianos tenían tanta fe en su Mesías que lo ven hasta resucitado. Algo así por el estilo. Pero todo es para desacreditar ese hecho histórico. Pero el apóstol Pablo no tan solamente trae a Cefas, a Pedro como testigo, sino que dice ahora más de 500 testigos, más de 500 personas. Un grupo numeroso fue testigo de su resurrección. Más de 500 hermanos que se dice que pudieron haber formado parte de la muchedumbre que recibió la comisión, que se registra en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Pero los hermanos de Corintio todavía podían consultar con algunos de estos testigos, porque más adelante lo dice, algunos han muerto, pero otros todavía aún viven. Así que si tú quieres consultar, y Pablo le está exhortando a los hermanos de Corintio, si ustedes tienen ciertas dudas, todavía hay hermanos que vieron a Cristo resucitado, hay personas, vayan donde ellos y pregúntenle. Así que hay bastantes testimonios oculares, testigos oculares que vieron a nuestro Señor Jesucristo luego de su resurrección. Y luego está el testimonio del apóstol Pablo, uno de los perseguidores más crueles de la historia de la iglesia en el primer siglo. Registrada su conversión en el libro de los Hechos capítulo 9. Cómo el apóstol Pablo le tenía un odio al cristianismo y por ende a Cristo. Y usted lo puede ver allí. El apóstol Pablo no fue un ángel caído del cielo. No, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, era un perseguidor cruel de la iglesia. Pero él mismo dice que Cristo resucitado le apareció. Y allí él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Así que él mismo se pone como testigo. Él da su testimonio. Pero los opositores de la resurrección nunca pudieron ni han podido presentar el cadáver de Cristo. Eso es un hecho histórico. Nunca, ni hoy día, ni los huesos de Cristo pueden conseguir tanta tecnología, todo creciendo, el hombre con muchas facultades para hacer ciertas cosas, pero todavía no ha podido encontrar eso. ¿Sabes por qué, querido hermano que me escucha, querido amigo? Porque el Señor Jesucristo resucitó. Nunca lo van a encontrar. Pero añádele a eso que todavía la tumba está vacía. Ahora, la pregunta que yo
le hago a aquel que me está viendo en la mañana de hoy? ¿Sigues dudando de que Cristo resucitó? ¿Todavía dudas? Pues explícame cómo un grupo de hombres temerosos pudieron robarle el cuerpo a Jesús a la guardia romana, lo que era la guardia pretoriana. Explícame eso. Cuando Jesús fue sepultado, dice el Evangelio que los principales sacerdotes y fariseos fueron ante el gobernador de Judea, Poncio Pilato. ¿Para qué? Para solicitar que un guardia fuese puesto en la tumba de Jesús, para evitar precisamente que los discípulos intentaran robar el cuerpo. Y así que en Mateo capítulo 27, versículo 65 al 66, porque la intención de estos sacerdotes y fariseos era para que luego no se lo vayan a robar y salgan diciendo que el Señor resucitó, porque eso es lo que se decía. Pilatos les concede eso. Y dice Mateo 27, 65 al 66, y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora, ¿cuál era la guardia que pusieron en la tumba de Jesús? La mayoría de los historiadores concuerdan que esta guardia eran 4 soldados romanos que estaban en la tumba de Jesús, velándola. La guardia en la tumba es una de las fuertes evidencias de que los discípulos no pudieron robar el cuerpo de Jesús, como decían los religiosos de aquel tiempo, los enemigos del Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Bueno, en primer lugar, porque estos soldados eran profesionales, equipados para la guerra y con la instrucción del ejército más poderoso que haya existido, el Imperio Romano, el cual arrasó con todo el mundo conocido de entonces. Así que los discípulos no los iban a enfrentar, puesto que estaban escondidos con temor, porque ellos creían que Jesús no fuese a resucitar. Así que, en primer lugar, por eso. En segundo lugar, los discípulos nunca hubieran podido tener un encontronazo con estos soldados. Nunca pudieron haber esperado que ellos estuvieran cansados o fatigados como cualquier ser humano para luego atacarlos y derrotarlos en combate. ¿Sabes por qué? Porque cada guardia se cambiaba cada 4 horas. Venían hombres frescos con mucha energía. Y en tercer lugar, los discípulos nunca hubieran encontrado a un soldado en guardia durmiendo. Nunca lo hubieran encontrado durmiendo. ¿Sabes por qué? Porque el castigo para ese soldado por quedarse dormido era la muerte, se tenía que prender en fuego. Explícame cómo estos hombres mantuvieron esta versión de los hechos, Pedro, Pablo y todos los discípulos, aún Jacobo, que luego antes no creía, pero luego de la resurrección, que era el medio hermano de Jesús, creyó en él. Explícame cómo estos hombres mantuvieron esta versión de los hechos a través de la historia, si fuese una mentira, y aún perder la vida por una mentira. Eso es absurdo y nunca ha existido. Usted puede sí inventarse algo, pero para sacar beneficios y para engañar a la gente, pero usted salir ileso. Pero morir por una mentira es totalmente absurdo. Y no fue una persona, no han sido 2 personas en la historia, han sido millones que han estado dispuestos a morir. Y obviamente los testigos, más los apóstoles, murieron, muchos de ellos, exceptuando Juan, que fue desterrado a la isla de Pasmo. Murieron por la causa de Cristo, fueron mártires. Así que explícame eso. Por lo tanto, el apóstol Pablo, ante los argumentos de los filósofos y la confusión que había en la iglesia, él tiene que empezar hablando de que es un hecho histórico incuestionable. Eso ocurrió y él trae los testimonios y da las razones del porqué. Pero en segundo lugar, Pablo le dice a esos hermanos de Corintio que pueden estar dudando, aún hermanos en la fe, habla de las consecuencias si Jesús no hubiera resucitado. Entonces él dice, si los filósofos tienen razón, pues, hubiesen consecuencias terribles para nosotros como cristianos.
versículo 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea que si en verdad no existiera la resurrección corporal de Jesucristo, los paganos, los incrédulos, después de todo tendrían razón. Sería la palabra de la cruz de verdad una locura. Y hombres como Pablo y los apóstoles habían sufrido en vano por el evangelio. Serían dignos de conmiseración. Querido amigo y querido hermano que nos escucha, si Jesús no hubiese resucitado, nuestra predicación domingo tras domingo no tendría ningún valor, no tendría ningún sentido que hoy nos esforzáramos para llevarle este mensaje a ustedes. No solo nuestra predicación sería en vana, sino nuestra fe en Él. Estaríamos haciendo un ejercicio de fe en vano. El cristianismo no tiene sentido sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No tendría sentido. Si Cristo no resucitó, no habría oportunidad de salvación para nadie. Eso es crítico pensar de esa manera. Y sabes qué, no tan solamente que no hubiese oportunidad de salvación para nadie, incluyendo nosotros, sino que también fuéramos esclavos todavía de nuestros pecados, lo dice el mismo texto bíblico. Es trágico eso. Negar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es negarlo todo. Todo se tiró por la borda. La muerte en la cruz del Calvario, celebrada y meditada el viernes, no tendría razón alguna si Cristo no hubiera resucitado. Porque un muerto no puede darle vida a nadie. Mira lo que dice el versículo 19 del capítulo 15 de 1 Corintios. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, yo creo que usted me escuche. No existiría mayor desgracia que ser cristiano si Jesús no hubiera resucitado. O sea, realmente daríamos pena. Si Cristo no hubiese resucitado, todos aquellos que se reúnen domingo tras domingo, en semana, y promueven el evangelio, proclaman el evangelio y viven para Cristo, daríamos pena. Porque estaríamos hablando de alguien que todavía está muerto. No existe mayor desgracia que ser cristiano si Jesús no hubiera resucitado. Andaríamos detrás de un engaño. Eso es terrible. Andaríamos detrás de un engaño, de una mentira inventada en el primer siglo y sostenida por otros dementes a través de la historia de la humanidad. Eso sería terrible. Pero Pablo en el versículo 32, mira lo que dice. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, si su argumento es cierto y el argumento de los filósofos, de los griegos, es cierto que Cristo no resucitó, pues entonces no tendría sentido la vida. No hubiese nada que nos motivara a vivir una vida santa. No tendría sentido. Entonces habría que darle sentido a nuestra existencia. Y así vive mucha gente que dice creer en Jesús, que dice creer en su resurrección, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Y como la vida para ellos no tiene sentido, tratan de darle sentido haciendo lo que le venga en gana. Así que se pasan ellos.
Así que vive el mundo. Así que está la sociedad. No cree en Cristo Jesús, menos en su resurrección, y por lo tanto, para ellos la vida no tiene sentido. Tú la vives como tú quieras vivirla. Tú determinas lo que es bueno y lo que es malo. Total, todos estamos aquí porque fue un chispetazo, una consecuencia, una casualidad, y por lo tanto, como estamos por casualidad, comamos, disfrutemos, date los lujos que tú quieras, porque un día dejaremos de existir y que como somos energía, iremos en energía para otro lugar. Completamente absurdo. Eso es lo que Pablo sarcásticamente está diciendo aquí. Ustedes dicen y están como que confundidos, como que si Cristo no resucitó, como ustedes están confundidos con eso. Si Cristo no hubiese resucitado, vana es vuestra fe y no tendría sentido ni la fe cristiana, ni tendría sentido su vida. Esas son las palabras del apóstol Pablo confrontando a esta iglesia que estaba coqueteando con estas filosofías de los griegos, escuchándolos, prestándole oído, teniendo conversaciones vanas que estaban corrompiendo sus buenas costumbres. Y así hay muchas personas y muchos de ustedes que nos están escuchando en la mañana de hoy viven así. Creen que la vida no tiene sentido. Y si creen un poco en Dios, lo cual no lo sabemos, no saben ni creen en la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Viven como si Dios estuviera muerto. Viven como si no tuvieran que algún día enfrentar el juicio de Dios. Viven siendo esclavos de los deleites y de los placeres de este mundo, haciéndole caso a lo que ellos desean y no a lo que la palabra de Dios dicta. Pero en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. El apóstol Pablo confronta a estos hermanos de la iglesia. Y hoy nosotros somos confrontados, y usted que nos escucha que no ha tenido un encuentro con Jesús, está siendo confrontado. Sí, el Señor Jesucristo resucitó. Es un hecho histórico incuestionable. Ahí están los testigos, más de 500 testigos que vieron a Cristo resucitado, y otros que en el libro de los Hechos Lucas registra que lo vieron ascender al Padre, y que de la misma manera que estaba ascendiendo es de la misma manera que vendrá. Eso es una realidad, son datos, son hechos históricos. Pero les dice, si su argumento sería cierto y el argumento de los griegos tendría validez, entonces, ¿qué hacemos aquí? Cierra las puertas de las iglesias y olvidémonos de esto, porque esto es completamente una falacia, y por lo tanto, vivan, coman, beban, disfruten, que un día morirán. Pero eso no es la verdad bíblica. Yo sé que muchos de ustedes viven así, pero un día se tendrán que enfrentar ante un juez bueno, un juez perfecto, donde dictará y separará a aquellos que con su incredulidad lo rechazaron todo el tiempo con sus ovejas para ir a gozar por la eternidad con él. Así que el apóstol Pablo trae ese argumento muy válido, y luego entonces le habla que si no hubiese ocurrido, entonces la resurrección, como muchos asumen, vana es nuestra fe. Pero en tercer lugar nos da la garantía, la seguridad, no tan solamente que Él resucitó, sino porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y yo quiero, porque si usted lee la Reina Valera y lo lee literal, no lo va a entender muy bien. No va a leer como entre líneas. Yo quiero como tratar de desmenuzarle esto. El apóstol Pablo le trae los testigos
aquellos testimonios de muchas personas que vieron a Cristo. Luego les dice como sarcásticamente, si ustedes tienen razón, entonces esto no vale la pena hacerlo. Pero pone un punto y dice, pero espérense en un momento. Cristo sí resucitó. Valida ese hecho. Él sí resucitó y añade primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte trae un concepto teológico, entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Él es la garantía de que también nosotros resucitaremos. Pablo le está diciendo, sí, Cristo resucitó. Sí, nosotros le hemos visto. Vimos su cuerpo glorificado y Él está en el trono. Y nosotros sí lo vimos y esas fueron las primicias. Fue un bocado para probar lo que nos espera a cada uno de los creyentes. Sí, la iglesia de los Corintios que estaban confrontando tantos problemas y el apóstol Pablo está tratando de corregir estos problemas, habla también y corrige este asunto de la resurrección. Pero hermano, este asunto de la resurrección nos vuelve a dar fuerza para seguir en nuestra esperanza día a día en medio de la adversidad que nosotros estamos viviendo. Cristo sí resucitó. Él venció la muerte, Él venció el pecado. Así que eres la garantía de que también nosotros resucitaremos. Y aquí en este argumento teológico que el apóstol Pablo trae, dice, la muerte entró en el mundo por un hombre y afecta a los descendientes de ese hombre. Y tiene nombre, Adán. Génesis, capítulo 3. Pero por la obediencia de otro hombre, que Pablo lo llama en Romanos el postrer Adán, la resurrección de los muertos vendrá a todos los descendientes de él. Uno trajo la muerte, la paga del pecado es muerte. ¿Quién? Adán. Pero vino uno a traer vida, Jesucristo, el postrer Adán. Todavía Adán, su cuerpo necesita ser glorificado. Todavía Adán, sus restos están enterrados. Pero Cristo, el postrer Adán, venció la muerte. Así que todos los que han creído en Jesús, en la historia del mundo, todos los que han creído en Él, resucitarán de entre los muertos. Esa es la esperanza. Esa es la gran esperanza. Pero hay un dato que me gustaría para ir finalizando que usted lo lea y lo podamos explicar. Se encuentra en los versículos 24 y 26 de este capítulo 15. El apóstol Pablo dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Muchos interpretan estos versículos como aquellos que rechazan el evangelio y por lo tanto que se quedan en la enemistad y la ira de Dios vendrá sobre ellos de la misma manera que sobre la muerte. Pero yo asumo de la interpretación de este texto bíblico que los enemigos aquí se trata de aquellos que también en Efesios dice que antes de conocer a Cristo éramos enemigos de Dios. Y él dice que todavía hay muchos enemigos que conquistar. O sea, falta mucha gente que venga a los brazos de Jesús. Todavía el Señor no viene, nuestros cuerpos no serán glorificados, no resucitaremos todavía desde las tumbas, porque todavía hay enemigos, gente que vive de espaldas a Dios, gente que vive desobedeciendo a Dios. Todavía hay gente que necesita venir a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tu mayor necesidad es de tener un encuentro con Jesús. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Pablo fortaleciendo y corrigiendo a la iglesia, a los corintios.
Esto es un hecho incuestionable. Resucitó. Aquí están los testigos. Luego le dice, si no hubiese pasado eso, entonces cerremos las puertas de la iglesia y hagamos lo que nuestra carne pida, porque además estamos aquí. Pero él le dice, no, 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 no es así. Cristo sí resucitó siendo las primicias. Nosotros también, como Él resucitó, nosotros también resucitaremos algún día. Él venció nuestro enemigo, la muerte. Y para que ustedes vean y se describen teológicamente, el viernes, Él lo que derriba y destruye es el pecado. Y el domingo destruye la muerte. El viernes el pecado, domingo la muerte. El Señor hizo completamente su sacrificio y sus palabras fueron consumado es. Todo lo hizo. Pero consumado es en la cruz del Calvario un viernes y todavía haber resucitado. Es que el Señor Jesucristo sabía que iba a resucitar. Y por lo tanto Él dice, consumado es, ya yo hice toda la obra. Solamente falta a ustedes por verlo, pero ya yo hice toda la obra. De la misma manera que Pablo en Romanos habla en términos que ya ha ocurrido algo en nosotros, que ya fuimos glorificados y todavía no hemos sido glorificados porque él lo da por un hecho. Pero este pasaje nos llama la atención en estos versículos finales del versículo 24 y 26 que he leído, que todavía hay muchas personas que se encuentran en enemistad por causa de su pecado con Dios Padre. Todavía falta de conquistar. Todavía falta de que vengan a los brazos de Jesús en arrepentimiento y fe. Y por eso yo vuelvo y enfatizo, como fue el tema de estos dos sermones, viernes y domingo, tu mayor necesidad, la mayor necesidad del mundo, la mayor necesidad del ser humano es tener un encuentro con Jesucristo, aquel que venció el pecado y aquel que venció la muerte. Y nos da una esperanza viva, única y promesas que nada en este mundo te lo puede dar. Ya lo has visto, ya lo has experimentado y cada día te levantas por los medios de comunicación cuando los ves con malas noticias acerca de una pandemia que parece no tener fin y que puede o está atentando contra nuestra vida aún física. Pero yo les tengo que decir a la iglesia que se fortalezca en esta verdad, porque nuestra esperanza, nuestra felicidad que está en la esperanza, no se encuentra en este mundo ni de lo que el mundo nos pueda dar y si se acaba la pandemia o no para ser feliz. Nuestra esperanza se encuentra en la resurrección nuestra de nuestro cuerpo glorificado cuando le adoremos en el cielo, en la nueva Jerusalén, eternamente y para siempre. Pensando en eso, nos animamos cada día a seguir luchando contra el pecado, a seguir proclamando estas verdades para que aquellos que también nos puedan estar viendo puedan conocer esto y gozarse como nos gozamos nosotros aún a pesar de la adversidad. Nos gozamos porque las pruebas producen ciertas cosas, pero también nos gozamos porque sabemos que nuestra esperanza está en los cielos, nuestra felicidad está en Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo termina esos argumentos y le habla a esta iglesia para que esa iglesia se fortaleciera y que cuando vinieran los filósofos nuevamente con otro tipo de filosofía, teoría, hipótesis de ciertas cosas, incluyendo la resurrección, ellos pudieran dar contestación válida. Sí, el Señor resucitó porque es un hecho incuestionable, porque habían testigos que presenciaron su resurrección. No fue que alguien le dijo al otro y el otro se lo pasó. No es que vieron muchas personas a Cristo resucitado y luego entonces afirmaron eso. Pero aún la historia muestra, como les dije al principio, arqueología y todos los arqueólogos no han podido encontrar el cuerpo de Cristo. No han podido encontrar los huesos de Cristo. No han podido. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo al tercer día, luego de estar en la tumba, resucitó. Resucitó. Y ese evento ha sido tan extraordinario
que ha conmovido la historia de la humanidad, que cada domingo, el día que se celebra su resurrección, la iglesia se congrega para alabarlo, adorarlo, escuchar su palabra, tener coinonía unos con otros y animarnos en las buenas obras hasta el día en que Él venga a buscar a su iglesia. Ese es el glorioso evangelio. Y yo le quiero, para finalizar, de manera de conclusión, decir a ustedes que el Señor tiene poder para darle vida a un muerto espiritualmente. Usted, si todavía no ha tenido un encuentro con Jesús, usted está muerto espiritualmente. Y de la misma manera que Juan nos narra el evento de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor dice, Lázaro, ven fuera, y aquel que había estado en el sepulcro 4 días salió vivo, salió sin ayuda para poder sacarlo, él mismo salió porque el Señor le había dado vida. De la misma manera, hoy el Señor, a través de su palabra, y que el Espíritu Santo vaya convenciéndolo de pecado, justicia y juicio, usted puede pasar de muerte espiritual a vida espiritual. Oramos y pedimos que el Señor haga un milagro en su vida, para que usted se pueda gozar en Dios, en su esperanza y en las promesas, que pueda ser partícipe del reino de Dios, porque esto es ofrecido a todos. Usted puede venir y gozar de todo lo que nosotros estamos disfrutando. Usted puede venir, solamente que usted tiene que aceptar su insuficiencia, usted tiene que aceptar su debilidad espiritual, usted tiene que aceptar que es pecador, arrepentirse de esos pecados y venir buscando el perdón de Cristo, porque el Señor no va a rechazar un corazón contrito y humillado. Así que le invito a que usted allí en su hogar se rinda a los pies del Maestro. Nuestro Dios es un Dios bueno y misericordioso que ha permitido todo esto para que usted escuche el Evangelio, porque de otra manera no lo hubiese escuchado. No siga cuestionando, no siga diciendo que el Señor no resucitó, aún no diga que Cristo no pisó la tierra, que hay evidencia extra bíblica que sí la pisó. De hecho, simplemente con que usted tenga que poner en los libros o estudiando historia en la universidad antes de Cristo y después de Cristo muestra eso. Pero ese Cristo no tan solamente se sabe que existió, sino que otros historiadores hablaban de él, que hacía milagros, que se comportaba de cierta manera digna. Y la Biblia nos habla que ese Señor, que fue perfecto, murió en una cruz, pero que al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que la resurrección es un hecho incuestionable, porque si no hubiese sido así, vana sería nuestra fe. Pero tenemos una certeza, una seguridad de que porque Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Nuestros cuerpos tendrán que ver la muerte tarde o temprano. Podamos esquivar esta pandemia, otras plagas, aún enfermedades propias que generan nuestro propio cuerpo caído. Vamos a ver muchos de nosotros la muerte, a menos que Cristo llegue antes. Nos encontraremos con eso. Pero tenemos la certeza que la segunda muerte no la experimentaremos. Este cuerpo físico morirá, pero el espiritual no. Y un día nuestros cuerpos serán glorificados, semejantes al de Él, porque Él es las primicias de esto. Así que ponga su fe en cosas objetivas, en verdades absolutas que se encuentran en la palabra de Dios. Y no escuche su corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Escuche la voz de Dios y vengan arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que sea ella la que se quede en los corazones de cada hermano, cada oyente que hoy nos pudo sintonizar, y que tú hagas un milagro extraordinario en la vida de cada uno de ellos. Fortalece a tu iglesia en medio de esta pandemia y convierte a gente que todavía no ha tenido un encuentro contigo y no ha sido transformado. Transfórmalo en medio también de esta pandemia.
porque tú tienes propósitos. Y tu voluntad es perfecta, es agradable. Así que, Padre, nos rendimos ante ti. Ayúdanos y bendícenos. Y todo eso te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.